¿Qué tal? Este es el primer vídeo del séptimo tema de la asignatura Psicología del Trabajo y de las Organizaciones. Este séptimo tema lleva por título Poder, conflicto y negociación en organizaciones. Como el propio título sugiere, este tema se puede dividir en tres partes: poder en organizaciones, conflicto en organizaciones y negociación en organizaciones. En este primer vídeo vamos a desarrollar el primero de estos puntos: poder en organizaciones. Para la preparación de este vídeo y de esta presentación he utilizado estas dos referencias que tenéis aquí: el capítulo 6 del manual de Martínez Tur y colaboradores, que ya conocéis, y el capítulo 14 del manual de Robbins y Yach, comportamiento organizacional. Eso sí, he estado revisando la edición número 13 para este tema. Este punto de poder en organizaciones lo he dividido en 6 partes. Primero, definición de poder, y bueno, veremos definición de poder y algunas diferencias respecto a otros términos que se le pueden parecer. Bases y dimensiones del poder, tipos y fuentes de poder. Dirección del poder en las organizaciones. Al hablar de dirección del poder estamos hablando de hacia dónde va el poder. Entonces veremos que hay tres direcciones diferentes de poder en las organizaciones. Y luego hablaremos de algunas tácticas del poder en las organizaciones y por último los efectos del ejercicio del poder, muy brevemente. Bueno, pues empezamos con definición de poder. Una de las muchas definiciones que he encontrado es la siguiente: la capacidad que tiene una persona, grupo u organización de influir sobre la conducta de otra persona, grupo o organización de acuerdo con los deseos de la primera. Aquí, ¿qué es lo importante? Pues que veáis una vez más, que hay que tener en cuenta los 3 niveles de análisis. El poder se puede establecer entre diferentes niveles de análisis. No tiene por qué ser de un individuo hacia otro, ni de un grupo de individuos hacia otro grupo de individuos. Pueden ser pues todas las posibilidades que tenéis: una persona hacia otra, una persona hacia un grupo, una persona hacia una organización, un grupo hacia una persona, grupo organización, organización persona, organización grupo, organización organización. O sea, eso se puede dar de todas estas formas, vamos, entre todos estos niveles de análisis. Es interesante, al menos señalar, porque bueno, yo creo que la definición es bastante sencilla, no tiene, entiendo yo, mucho que rascar, más allá de que hay que señalar eso, que se puede dar respecto a los 3 niveles de análisis. Pero sí es importante diferenciar lo que es poder de lo que es autoridad, influencia y liderazgo. Entonces, vamos a ver qué diferencia hay entre poder y autoridad. Bueno, pues como veremos después, a la autoridad se la identifica con uno de los tipos de poder. O sea, el poder legítimo es lo que se llama autoridad. Entonces, el concepto de poder sería más amplio que el de autoridad. El de autoridad estaría dentro de lo que es el concepto de poder, por así decirlo. Luego, la influencia, ¿en qué se diferencia del poder? Pues vamos a ver, la influencia es la fuerza que una persona ejerce sobre otra. Bueno, una persona, grupo, etc. ¿Cuál es la diferencia entre el poder? Pues que el poder es una capacidad potencial, es algo que uno puede usar o no. Y la influencia es de alguna manera el poder que está siendo usado, o sea, el efecto que tiene el poder sobre la otra persona. O sea, si yo ejerzo mi poder sobre otra persona, esta persona está sintiendo la influencia de ese poder sobre ella. Pero yo puedo no utilizar el poder que yo tengo sobre la otra persona. Entonces no se estaría dando esa influencia. ¿Sí? Entonces, influencia se refiere al ejercicio en acto del poder. Pero el poder puede no darse, aunque esté ahí. Bueno, y por último, diferencia entre poder y liderazgo. Bueno, pues el liderazgo
si hablamos de liderazgo, tiene que haber una cierta congruencia entre metas del líder y seguidores. Quiero decir, efectivamente un líder puede ejercer poder sobre sus seguidores, pero no es lo mismo, porque, claro, si hablamos de líder y seguidores, nuevamente estamos hablando de una relación de poder específica, porque la relación de poder se puede dar en una situación en la que las metas no sean las mismas entre quien tiene el poder y quien está como por debajo en esa jerarquía de poder. O sea, si hablamos de liderazgo, estamos hablando nuevamente, al igual que en autoridad, que es un tipo de poder específico, como veremos después, al hablar de liderazgo estamos hablando de una situación específica. Tiene que haber una cierta congruencia. El líder y los seguidores se supone que están en el mismo barco. Cuando hablamos de una relación de poder, esto no necesariamente es así. Y, en segundo lugar, el liderazgo se centra en la influencia hacia abajo sobre los seguidores, minimiza la importancia de los patrones de influencia lateral y hacia arriba. Es decir, el liderazgo siempre presupone una dirección específica, una jerarquía específica. El líder es el que es. Otra cosa es cómo se ejerce el poder. Por ejemplo, si el líder es un líder muy débil, a lo mejor hay personas que teóricamente están por debajo, pero de facto tienen más poder que el líder. ¿Sí? Y, por supuesto, al hablar de liderazgo, no estamos teniendo en cuenta relaciones de poder de tipo horizontal, entre pares, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que como podéis ver, y ya para cerrar este punto, el poder es un concepto general, porque hablamos de una capacidad que tienen unos sobre otros. Y a través de esa capacidad, pues uno puede influir o forzar o lo que sea la conducta, opiniones, etcétera, del otro o de los otros. Pero es general. La autoridad se refiere a un tipo de poder específico, la influencia se refiere a la situación en la que el poder se está ejercitando y el liderazgo se refiere a una situación, a una relación de poder muy determinada y una situación determinada. Bueno, y para terminar con el punto 1, vamos a hablar de algunas de las características más relevantes del poder. Esto creo que es bastante intuitivo, pero bueno, no está de más explicitarlo. En primer lugar, implica una asimetría entre dos partes. La parte que ejerce el poder tiene mayor control sobre la conducta de la parte que recibe la influencia del poder que al revés. Es decir, quien ejerce el poder tiene más control sobre quien recibe el poder que al revés. La persona que recibe el poder no tiene un gran control sobre la persona que ejerce el poder. ¿Sí? Siguiente. Tiene un carácter potencial, y esto es lo que he dicho antes acerca de la diferencia entre poder e influencia. La persona que ejerce la influencia tiene poder, que puede ejercer o no. Si estás ejerciendo la influencia, estás ejercitando tu poder. Pero podrías no ejercitar dicha influencia aunque tengas ese poder. Es decir, el poder es una capacidad, es una potencialidad. Obviamente tiene un carácter relacional. Implica un agente u agentes y un objetivo u objetivos. Es decir, que no solo es una relación entre dos personas, grupos, organizaciones. No. Sino que además de esa relación a su vez está relacionada con una serie de objetivos. La parte sobre la que se ejerce el poder se supone que tiene que actuar de acuerdo con los deseos de la parte que ejerce la influencia. Es decir, que la persona que tiene el poder tiene una serie de metas y objetivos, planes y programas, y para conseguirlos en parte utiliza a estas personas sobre las que tiene poder. Y la relación se considera de dependencia. Si la persona que ejerce el poder puede conseguir que la persona que recibe esa influencia haga lo que él quiere o que actúe como él quiere, o por lo menos no que haga exactamente lo que él quiere, sino que su actuación se vea influida por ese poder, pues si eso es así, suele ser porque hay una relación de dependencia. La persona que tiene el poder
ha de tener el control sobre algún recurso que la otra persona quiere tener o no quiere dejar de tener. Por ejemplo, un asalariado pues va a trabajar a la hora a la que le toca y no a otra hora, y a lo mejor traga con ciertas cosas con las que no querría tragar, y a lo mejor hace un trabajo que preferiría no hacer. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor necesita el dinero. Y si su pagador tiene el dinero, pues él tiene que cumplir con, pues con ese trabajo, por ejemplo. A lo mejor en una relación de pareja, una de las dos personas tiene más necesidad de que esa relación perdure, y como una de las dos personas tiene más necesidad de que esa relación perdure, la otra de alguna manera puede exigir más a la otra para continuar en esa relación, etcétera, etcétera y etcétera. Bien, vamos con el segundo punto, que está relacionado con lo que acabamos de ver. Este segundo punto se llama bases y dimensiones del poder. Entonces, en primer lugar, vamos a hablar de algunos aspectos fundamentales o bases de la relación de poder, que, como veremos, y como acabo de decir, está bastante relacionado con lo que son las propias características del poder, o sea que hay un poquito de solapamiento. Entre estos aspectos fundamentales se encuentran los recursos. Esto es muy importante. En la medida en la que los recursos controlados por una de las partes son útiles para la otra parte, los recursos se constituyen como una de las bases de la relación de poder. Esto tiene que ver con lo que hemos visto antes de la dependencia. Si una de las partes tiene el control sobre los recursos, pues la otra parte estará en una situación de dependencia respecto de la primera, y por lo tanto la primera tendrá poder sobre la segunda. El nivel de dependencia va un poquito más allá, porque no basta. Claro, esta relación de poder estará moderada por el nivel de necesidad de dichos recursos y la imposibilidad de utilizar otros recursos diferentes. Es decir, aunque los recursos que tenga la fuente de poder me interesen, si no me interesan mucho, bueno, me interesan, pero no me son súper necesarios, o te cuento con otras fuentes alternativas para acceder a esos recursos, bueno, pues si eso es así, esa fuente de poder no tendrá tanto poder sobre mí. Pero si mi nivel de necesidad de dichos recursos es muy, muy alto y además no veo otra forma de conseguirlos, entonces pues yo voy a ser muy dependiente de esa fuente de poder, y por lo tanto esa fuente de poder va a poder ejercer una mucha mayor influencia sobre mi conducta. Y esto de alternativas tiene que ver con lo que acabo de decir, capacidad de disponer alternativas para conseguir esos mismos recursos por otra vía. Si la parte que necesita los recursos dispone de alternativas, el poder de la parte que dispone de dichos recursos disminuye. Esto ya lo hemos visto, pero bueno, por ponerlo de una forma más explícita. Entonces vemos que las bases de la relación de poder tienen que ver con quién tiene los recursos, cómo de importantes son esos recursos, o si tenemos alternativas para acceder a dichos recursos. Las dimensiones del poder son también tres. La primera es la intensidad, que consiste en el grado de influencia de una parte sobre otra, es decir, el poder puede ser muy intenso o poco intenso. El dominio de poder hace referencia al número de personas o grupos sobre los que se tenga capacidad para ejercer el poder, es decir, si tú tienes un gran dominio de poder, quiere decir que tu poder se puede ejercer sobre un gran número de personas. Si tu dominio es menor, quiere decir que ejerces el poder sobre un menor número de personas. O grupos, organizaciones, ya me entendéis. Y el rango recoge el número de respuestas sobre las que se influye. Es decir, el dominio hace referencia a al número de personas, grupos, etcétera, sobre las que tú tienes poder, pero el rango es, por así decirlo, no el número de personas, sino el número de respuestas. Respuestas aquí está puesto de una forma genérica. Respuesta se refiere a conductas, se refiere a necesidades, pensamientos, formas de pensar, etcétera. Es decir, tu rango de poder es muy amplio si tienes una influencia, pues no solo sobre la conducta de tal persona, yo qué sé, pues eres el jefe y entonces pues la persona que trabaja para ti X horas, pues tiene que hacer el trabajo de esta manera porque
Pues porque así lo has considerado tú, que eres el jefe, vale. Pero tú no tienes poder sobre lo que la persona siente, lo que la persona desea, ni lo que la persona hace fuera de esas horas del trabajo, ni a lo mejor sobre el futuro de esa persona, etcétera, etcétera. Entonces el rango del poder se refiere a eso, cuando habla aquí del número de respuestas. Esto de respuestas hay que pensarlo desde un punto de vista amplio, o sea, sobre el rango de aspectos. Lo que pasa es que hablamos de respuestas porque es el producto de esa influencia, pero los diferentes aspectos sobre los que tú puedes ejercer un poder dentro pues de lo que son todas estas personas sobre las que forman parte de tu dominio de poder. Bien, vamos con tipos y fuentes de poder. El primero de los tipos de poder importantes es el poder formal. El poder formal se basa en la posición que tiene un individuo en una organización. O sea que el poder formal proviene de la capacidad de obligar o recompensar, o de la autoridad formal. Es decir, poder formal, esto tiene que ver con la estructura formal, etcétera, etcétera. Tiene que ver con el puesto. Si tú eres, pues yo qué sé, la persona que decide al final cómo se formaliza la tarea, pues ese puesto conlleva un poder sobre cómo se tienen otras personas que realizar sus tareas. O sea que poder formal se refiere al puesto que tú ocupas, objetivo, dentro de la organización. Fuentes de poder formal, pues poder coercitivo en primer lugar, poder de recompensa en segundo lugar y poder legítimo en tercer lugar. Entonces aquí no me voy a entretener demasiado, pero obviamente el poder coercitivo se refiere al poder que se ejerce a través del miedo. ¿Por qué? Porque la idea es que si tú tienes la oportunidad de castigar a alguien, de retirarle algún beneficio, o de no darle ese beneficio que la otra persona necesita, o de ponerle unas condiciones laborales peores, etcétera, 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 pues la persona, claro, va a intentar evitar eso y por lo tanto va a ser en principio más proclive a obedecer o hacer lo que diga esta fuente de poder coercitivo. Respecto al poder de recompensa es un poco lo contrario. Está relacionado con aquella persona o aquel puesto, porque estamos hablando de poder formal, que tiene la capacidad, por ejemplo, de subir el sueldo a alguien. O de al final del curso, pues repartir algún tipo de dividendo, algún tipo de premio entre, yo qué sé, pues aquellas personas que hayan hecho más ventas dentro de la empresa, etcétera, etcétera. Entonces, es lo que pone aquí al final del apartado de poder de recompensa, pone que el poder coercitivo y el de recompensa son contrapartes uno del otro, es decir, son casi lo opuesto. Y por último, el poder legítimo, basado en la posición que alguien tiene en la estructura, representa la autoridad formal para controlar y usar los recursos organizacionales. Aquí estamos hablando de un poder. Como podéis ver, coercitivo y de recompensa están relacionados, poder legítimo está un poco por encima, porque es el que está relacionado con el puesto, pero como un todo. Es decir, si alguien tiene la responsabilidad de, yo qué sé, pues de hacer una evaluación anual y de repartir castigos y recompensas porque esa es su obligación, pues obviamente esa persona va a tener un poder legítimo y las personas lo van a ver como eso, como poder legítimo. Es decir, la persona no hace las cosas porque le dé la gana, sino porque es lo que va dentro de su puesto. Es el puesto que esta persona ejerce. Y es lo que pone aquí. El poder legítimo es más amplio que los otros dos, que el de coercitivo y recompensa, ya que se asume que los miembros de una organización aceptan la autoridad de un puesto. Si lo estamos aceptando, pues bien, cuando hablan los directores de escuela, presidentes de banco, capitanes de barco, los profesores, cajeros y primeros oficiales escuchan y por lo general obedecen. Si tú eres profesor y tu director te dice algo, pues le haces caso porque es tu director. Si eres un cajero de un banco y el presidente, o ni siquiera el director de tu oficina, pues te dice algo, pues le haces caso porque es el director de tu oficina, etcétera y etcétera.
La autoridad es un poder legítimo que le viene dado al individuo en virtud de su posición en una estructura social organizada. La base de ese poder es su legitimidad. El poder legítimo suele estar respaldado por el poder de recompensar y de castigar. Es decir, está respaldado por estos dos. Pero como os he dicho, poder legítimo es mucho más amplio y es como lo que está detrás. Y como hemos dicho, poder legítimo se refiere a la autoridad. Es decir, alguien que tiene ese puesto tiene la autoridad para hacer eso. Objetivamente, porque es un puesto de tipo formal. Es decir, es un puesto que forma parte de la estructura formal de la organización. Bueno, y en segundo lugar hablamos de poder personal. El poder personal es el que viene de las características únicas de un individuo. Por ejemplo, un trabajador de una empresa puede no ejercer un puesto muy importante en la dirección, pero sin embargo es alguien que le da tanto dinero a la empresa, que trabaja tan bien, que tiene unas capacidades tan fantásticas, que obviamente tiene un poder que va más allá del puesto que ocupa. Esto se ve mucho en los equipos de fútbol. No todos los futbolistas tienen el mismo poder, claro. Si hay futbolistas que son estrellas de fútbol súper conocidas, que dan muchísimo dinero, etcétera, etcétera, pues van a tener un mayor poder. Por ejemplo, poder de negociación respecto al de la empresa. Pero, sin embargo, formalmente, dentro de la estructura de la organización, ocupan el puesto que ocupan, ¿sí? Pero su poder no viene dado por ese puesto, sino por sus características personales y únicas. Entonces tenemos aquí dos tipos de poder, sí. El poder de experto y el poder referente. El poder de experto obviamente se refiere a el poder que te da el hecho de ser una persona que hace muy bien su trabajo. Es lo que dice aquí. Por lo general se acepta que la mayoría de nosotros sigamos los consejos que nuestros doctores nos dan. Es decir, viene alguien, por ejemplo, vas al médico y el médico te dice que hagas algo. Esa persona no tiene poder sobre ti formalmente. O sea, no es que estéis en una organización y tienes que hacer lo que dice el médico porque es más jefe que tú. No. Sencillamente vas al médico y le haces caso porque como él es el experto, pues le haces caso. Él es más experto que tú, por así decirlo. Y en segundo lugar, poder referente, que se basa en la identificación con una persona que tiene recursos o características personales deseables. Aquí estamos hablando obviamente de una cosa un poquito más, no sé cómo decirlo, tal vez más emocional, tal vez más irracional. Por ejemplo, pues lo típico, que a veces contratan a algún famoso para que te venda pues algo, un reloj o un perfume o lo que sea. Entonces te plantan la cara del famoso con el perfume o con el reloj y parece que eso pues puede hacer que aumenten las ventas de ese producto. ¿Por qué? Pues porque para muchas personas esa persona famosa es un referente, es decir, le ven como por encima, que es lo que pasa mucho con los famosos o con los artistas famosos, todo esto. Ni son unos expertos en la vida, o sea, pues gente de esta que se dedica a hablar de política o hablar de salud o hablar de no sé qué, y a lo mejor son cantantes o son actores o algo de esto. En principio ellos no tienen poder de experto, no tienen por qué tener ni idea de lo que están hablando. Y tampoco son tus jefes, es decir, que tampoco ocupan una posición formal en ningún ranking que hagan que tú, no sé, que tengan un poder legítimo sobre tus opiniones. No es eso, sencillamente tú te sientes identificado con ellos. A lo mejor este cantante que tanto te gusta te dice que votes a tal partido, pues tú votas a tal partido porque te sientes identificado con este cantante. Si lo dice fulanito, es que es bueno. O a lo mejor si fulanito te dice que sigas ciertos preceptos ideológicos determinados o que yo qué sé, pues te cambies de coche y te compres un coche eléctrico, te compres este perfume o te pongas esta ropa, pues a lo mejor lo vas a hacer, pero porque te lo ha dicho fulanito. ¿Quiere decir que esa persona sabe de lo que está hablando? Pues no necesariamente. Probablemente le han pagado para que diga unas frases y ya está, y a lo mejor no sabe ni de lo que está hablando. Pero esa persona como imagen es un referente para muchas personas. Ese es el tipo del poder que estamos hablando.
Entonces, ¿cuáles son las bases de poder más eficaces? Porque ya hemos visto el poder formal y el poder personal. ¿Y qué es más eficaz? Bueno, pues básicamente esto, a ver, vale. Esto os lo cuento, pues como os digo, aquí os lo dejo por escrito para que os lo estudiéis tranquilamente, pero es bastante fácil. O sea, las fuentes personales del poder son las más eficaces. ¿Por qué? Pues porque entran a un nivel como más profundo dentro de lo que es la persona. Cuando algo es muy muy explícito y muy formal, como que te viene dado. Entonces la persona puede sentir reactancia hacia eso, por ejemplo. Aquí pone, al final, que una fuente del poder formal, el coercitivo, en realidad es contraproducente en cuanto a que se relaciona negativamente con la satisfacción y compromiso. Hay ciertos tipos de poder que no son los más adecuados. ¿Por qué? Pues porque provocan reactancia, es lo que acabo de decir. Por ejemplo, el poder coercitivo. El poder de recompensa puede ser eficaz, pero como sabéis, la motivación extrínseca puede disminuir la intrínseca. Quiero decir, es algo complicado. Y el poder legítimo, pues es lo que os he dicho antes, hablando de las diferentes... A ver, lo voy a poner aquí para que... Cuando estamos hablando de las dimensiones del poder, el rango de poder que tiene tu jefe sobre ti es menor probablemente que el que tiene un famoso con el que te sientes súper identificado. Esa es la idea. Entonces, si os dais cuenta, el poder hoy día, al cabo de ya muchas décadas e incluso más de un siglo de investigación en psicología, el poder no se suele ejercer de forma explícita, frontal, etcétera, sino que se suele utilizar muchísimo lo que es el poder personal. Pues contratar personas o influencers o cosas así para que influyan sobre el comportamiento de las personas, sin que parezca que es que te lo está diciendo el gobierno, por así decirlo. Entonces, el poder de experto y el referente se relacionan con la satisfacción de los empleados con sus supervisores, su compromiso organizacional y desempeño, mientras que el de recompensa y el legítimo parecen no relacionarse con esto. Si alguien que es tu jefe y que te está diciendo lo que tienes que hacer, pues muy bien, pues le haces caso, pero en principio no te vas a sentir más satisfecho. Sin embargo, si tu jefe es, como por así decirlo, una estrella del rock, es tu referente, ay, cómo le admiras, qué bien se viste, qué guapo es, etcétera, etcétera, pues inconscientemente su influencia va a tener un mayor rango de poder sobre ti. Eso es lo que quería decir antes. Por lo tanto, el poder personal, y ya para concluir, suele ser más eficaz que el poder formal. Bien, vamos con dirección del poder en las organizaciones. Aquí a dirección del poder me refiero a hacia dónde fluye el poder en las organizaciones. Pues esta dirección, referida como hacia dónde fluye el poder, viene dado en parte por la propia estructura de la organización, obviamente. Porque, bueno, recordad en el capítulo 2, cuando hablamos de las estructuras organizacionales, en los diagramas de Mintzberg, pues destacaban en lo que era la zona central del diagrama la línea central de producción que iba desde el ápice estratégico pasando por la línea media hasta el núcleo de operaciones. Pues obviamente ahí estamos hablando de una relación de poder vertical descendente clara. Sin embargo, no solo se tiene que hablar de poder vertical descendente, sino que también se puede hablar de poder vertical ascendente y de poder horizontal. ¿Y esto por qué? Porque no estamos hablando solo de poder formal, sino también estamos hablando de poder personal. Entonces, cuando hablamos de poder vertical descendente, obviamente este poder viene determinado por la posición, puesto, nivel jerárquico de los miembros de la organización. Esto está claro. Una persona en el ápice estratégico ejerce un poder sobre la línea media, que es un poder vertical descendente. Bien, pues partiendo de esto, que yo creo que es bastante intuitivo, se pueden diferenciar dos tipos de poder vertical descendente. Entonces, en primer lugar, hablamos del empoderamiento. Entonces, cuando oigamos en televisión el empoderamiento como algo muy positivo,
Bien, o sea, sí, tiene cosas muy positivas, pero no nos confundamos. Eso es como por así decirlo, un poder prestado que nos dan personas que se encuentran por encima de nosotros en la jerarquía, en una jerarquía formal. Es decir, que este es un poder que se da, pero que se puede tomar de vuelta. Bien, el poder del empowerment es, por así decirlo, una delegación de poder. O es un darle poder a personas que no están por encima de ti en lo que es la jerarquía formal de la organización. Pueden ser o líderes o jefes que deleguen en subordinados cierta toma de decisiones, o pueden ser grupos de personas que nombren, como por así decirlo, a un coordinador o líder por su cuenta para mejorar el trabajo en equipo. Entonces, aquí de lo que se trata siempre es de un poder que no es un poder que venga dado por la posición formal, porque ese poder viene dado, pero al final lo que está pasando aquí es que ciertas personas están dando poder, están empoderando a otras que no están por encima de ellas en la estructura jerárquica. Bueno, entonces, ejemplo de jefe que delega, pues por ejemplo, alguien de lápiz estratégico o una serie de, pues las personas que tienen que tomar ciertas decisiones sobre la empresa pueden delegar algunas decisiones en la tecnoestructura, por ejemplo. ¿Por qué? Porque son expertos y ellos lo van a saber mejor. O, por ejemplo, si tú estás en una empresa y a lo mejor es una burocracia profesional, pues las personas de la dirección pueden delegar ciertas decisiones acerca de lo que es la formalización de tarea en los propios profesionales. Eso podría ser otra opción. Y que más o menos se funcione así, pues hasta nuevo aviso. Otro ejemplo es el que tenéis aquí, que es que un grupo de personas elija a un coordinador, a una especie de líder, para que de alguna manera él lidere o lo que es el trabajo en equipo. Todo esto puede ser positivo si se hace convenientemente. ¿Por qué? Porque lo que se hace es aumentar el poder. ¿Y por qué se aumenta el poder? Porque estamos incluyendo poder personal donde antes solo había poder formal. Por ejemplo, en el caso del equipo que nombra un coordinador. Esto sí lo voy a leer. Si se elige un coordinador de equipo, el coordinador reconoce a su equipo su poder de experto y a su vez el equipo reconoce al coordinador un poder de referente, la cohesión aumenta a la vez que tanto el poder del coordinador como del equipo aumentan. Es decir, estamos hablando de un equipo que se ha empoderado. Y esto no tiene nada de esotérico. O sea, el poder formal es el mismo antes que ahora, pero el poder personal ha aumentado. O sea, al final todos como que tienen más poder. El coordinador reconoce en el equipo su poder de experto. Estoy coordinando gente muy brillante, que es muy buena, que trabaja muy bien y que sabe lo mismo más que yo. Y a su vez el equipo ve al coordinador como un referente para el propio equipo, como un representante del equipo. Entonces le confiere poder de referente. Esto obviamente aumenta la cohesión, aumenta la satisfacción y por lo tanto aumenta el rendimiento si se hace bien. Pero este poder vertical descendente no tiene por qué inducir ningún tipo de empoderamiento ni nada. O sea, si el poder lo que pretende es lo contrario, es que todo el poder sea solo poder formal, entonces lo que van a hacer las personas de los niveles superiores es retener todo el poder, es decir, no van a dar poder. Nos vamos a quedar con lo que es el poder formal y por lo tanto la persona que está en el lápiz estratégico tiene más poder que el que hay abajo etcétera. Y hemos terminado. Bueno, pues a eso se le llama autoperpetuación. ¿Eso es positivo, es negativo? Pues depende del caso, obviamente. Cuanto más mecanizada y burocratizada y estandarizado esté todo en una organización, más fácil es que se dé esta autoperpetuación y que esto no sea algo negativo para la empresa. No obstante, obviamente un exceso de rigidez siempre es negativo. O sea, si esta decisión se toma racionalmente por las circunstancias y tal, pues puede ser también positivo porque a veces el poder tiene que estar más centralizado y a veces
está más claro qué decisiones se tienen que tomar. Y por lo tanto ahí no tendría mucho sentido pues lo que es delegar en otros. Bueno, pero aparte del poder vertical descendente, tenemos poder vertical ascendente. Este poder obviamente ya no se basa en el poder formal, sino que ya estamos hablando de poder informal o poder personal. O sea, poder que está fuera de lo que es la estructura formal de la organización. Y obviamente, cuando hablamos de poder vertical ascendente, estamos hablando de poder personal y entonces pues poco hay que decir. Si tú eres una persona del núcleo de operaciones que eres súper brillante y eres el mejor activo que tiene la empresa, tú vas a tener un poder sobre los demás, incluso sobre personas que están encima de ti en la posición jerárquica. Y aquí me remito al ejemplo del equipo de fútbol que contrata a un futbolista que es una estrella del fútbol. Pues esa persona está en el núcleo de operaciones, pero obviamente va a tener un poder muy importante. Un poder vertical ascendente y, como veremos ahora, también horizontal. Va a ejercer, digamos que el poder va a fluir desde esa persona, que a lo mejor está abajo en el núcleo de operaciones, hacia los lados y hacia arriba. Entonces tenemos un poder vertical ascendente a nivel individual, que sería como el que os acabo de decir, pero también pueden darse casuísticas un poquito menos evidentes y, pues por ejemplo, pues puede ser también que alguien tenga un poder referido a la información. Es decir, obviamente la información se puede utilizar para extorsionar a otras personas. Entonces, si tú sabes algo de algún superior que le puede comprometer, pues aunque tú no digas nada, si esta persona lo sabe, esta persona va a intentar congraciarse contigo, es decir, tú tienes poder sobre esa persona, independientemente de que esté por encima de la jerarquía. Y luego a nivel grupal, esto ya no tiene tanto que ver con el poder personal del que hablaba, sino con lo que era el modelo político. Acordaros de la teoría crítica. Y es que dentro de una organización hay coaliciones de poder, con independencia de lo que es la estructura formal. Entonces, por ejemplo, el comité de empresa de una organización pues puede tener bastante poder dentro de la organización. Un sindicato puede tener bastante poder dentro de una organización, aunque se constituya por personas del núcleo operatorio. Y también puede haber grupos de personas fuera de la organización que también tengan poder sobre el ápice de la organización, aunque no formen parte de ningún ápice. Por ejemplo, los colegios de profesionales. Que lo que hacen es publicar documentos o pues yo qué sé, pues códigos éticos o lo que sea. Pues por ejemplo en una clínica psicológica, pues el colegio de psicólogos pues tiene un cierto poder porque establece ciertas líneas, cierta formalización de tarea dentro de las clínicas, independientemente de que no ocupen ninguna posición dentro de dichas clínicas, ¿verdad? Bueno, y por último tenemos el poder horizontal, que obviamente se refiere al poder que se ejerce entre miembros y grupos que ocupan la misma posición jerárquica. A nivel individual me remito a lo que he dicho antes, porque si hay una persona que tiene un gran poder personal, ya sea de experto o de referente, pues va a tener poder tanto horizontal como vertical ascendente. Y a nivel grupal, pues este poder horizontal se puede dar entre departamentos. Entonces vemos que hay tres factores a tener en cuenta que pueden explicar esta relación de poder horizontal. En primer lugar, el papel que ocupe el departamento dentro de la empresa. Si es el departamento que tiene un mayor acceso a los recursos, pues va a tener una mayor posición de poder, aunque su posición jerárquica sea la misma que otros departamentos. Luego tenemos el grado de dependencia. Un departamento que ejerce una actividad que solo ellos pueden ejercer y a través del cual básicamente pues la empresa acaba funcionando necesariamente, pues van a ser los que más poder tengan.
A ver, ¿qué ejemplo hay aquí? Pues yo qué sé, por ejemplo, una empresa que depende de pues de vender un producto para subsistir. ¿Quién es el que ejerce una labor que es insustituible y que es fundamental y de la que depende todo el mundo? Pues el departamento de ventas, el departamento de marketing, por ejemplo. O en una empresa puntera tecnológica, pues ¿quiénes son las personas de las que dependen todos los demás? Pues los que estén ahí en innovación y desarrollo, los ingenieros, o sea, la gente que está a la última, los expertos, etcétera. O sea, ahí hay una dependencia de los demás departamentos respecto a ese. Entonces ahí va a haber un departamento que va a tener más poder que los otros, aunque estén al mismo nivel en la jerarquía. Y por último, esto del grado de institucionalización de poder o grado de poder detentado anteriormente. Por ejemplo, en ciertas universidades, ciertos departamentos históricamente han tenido más poder que otros, han tenido más influencia sobre el decanato, sobre incluso, pues institucionalmente han tenido más poder. ¿Por qué? Pues porque es un poder que lleva ejerciéndose históricamente. Pues a lo mejor porque en ese departamento estuvieron fulano y mengano que luego estaban metidos en temas políticos, o porque cuando se montó el grado de la titulación que se imparte, las personas que lo montaron, los que en ese momento tenían más influencia, eran personas vinculadas a ese departamento, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que puede haber una relación de poder histórica. O también, y eso ha pasado históricamente, ahora creo que no pasa tanto, pero históricamente ha pasado, pues lo de las familias dentro de un mismo departamento. Pues hay ciertas familias que acaban teniendo poder. ¿Por qué? Pues porque ese departamento que está como tomado por una familia determinada, pues es pues una especie de piña. Entonces, en ese sentido van a tener más poder que otros departamentos. Entonces, aquí esto es lo que habría que decir sobre el poder horizontal. Bien, vamos con el apartado 5, tácticas del poder en las organizaciones. Para ejercer el poder de forma eficaz, pues obviamente hay tácticas que se pueden utilizar. El poder se puede ejercer de mala manera o bien, o de forma efectiva. Entonces, en función del tipo de poder que nosotros tengamos, pues será más recomendable utilizar unas técnicas u otras. Entonces, aquí lo único que voy a hacer es ponerlas todas, una detrás de otra, y obviamente pues en función de las circunstancias o del tipo de poder que tengamos, pues será más recomendable utilizar una u otra. Entonces, en primer lugar tenemos la persuasión racional. Creo que no hay mucho que decir. Si eres una persona inteligente y sabes convencer, pues obviamente esto incluso puede incrementar tu poder personal si sabes persuadir racionalmente bien. Y al revés, si ya tienes ese poder, tu persuasión racional va a ser más efectiva, solo por el hecho de que estás en esa posición de poder. Luego tenemos la táctica del intercambio, como su propio nombre indica, consiste en ofrecer recursos tangibles o beneficio a cambio de pues, que hagan lo que tú quieres, básicamente. Esto tendría que ver pues, con el poder de recompensa, por ejemplo. Bien, luego tenemos la táctica de las aspiraciones. Esto tiene que ver con la persuasión racional, pero ya no estamos hablando de argumentos lógicos, sino de argumentos a lo mejor más emocionales, más de tipo afectivos, que tocan a la persona en lo que es su autoconcepto. Entonces, se trata de convencer al otro, pero no tanto con argumentos racionales y lógicos, sino con argumentos más de tipo emotivo o que apelan a a ciertos elementos que forman parte importante del autoconcepto de la persona. Ejemplo, principios éticos, esto hay que hacerlo porque es lo correcto. Yo qué sé, pues apelar a la propia identidad del individuo, a su cultura, lo que sea. Y creencias que tenga la persona, aspiraciones, etcétera, etcétera. Bueno, y luego está la táctica de la consulta, que aquí lo que pone es que se requiere una conducta participativa y tal. Bien, pero lo importante aquí es recalcar algo que yo creo que a lo que no se le suele dar mucha importancia. Yo, por ejemplo, no lo he visto, yo no he visto que esto se destaque demasiado, que es el hecho de preguntar a la persona sobre la que quieres ejercer una influencia.
O sea, el hecho de preguntar algo a la otra persona o pedir un consejo, como que le está dando un poco de poder. Esto sería una especie de empowerment de lo que hemos visto antes. Y esto, paradójicamente, lo que hace es darte a ti también más poder sobre esa persona. Porque esa persona se siente mucho más cómoda, como que tiene las defensas más bajas, por así decirlo. Entonces, es algo que es... si quieres congraciarte con alguien, tú pregúntale, tú ten en cuenta sus opiniones, valora lo que diga, valora lo que le gusta, etcétera, etcétera, etcétera. Y sobre todo, pídele consejo. Eso es importante. Relacionado con esto y con lo de las aspiraciones, tendría que ver la táctica de las relaciones personales. Es mucho más sencillo que todo esto, pero bueno, está relacionado. Esta táctica apelaría a la relación que se tiene con la otra persona. Hombre, ¿cómo no me vas a hacer este favor si yo soy tu amigo, si no sé qué? Todo este tipo de cosas. Obviamente tiene que ver con tanto, pues como he dicho, esto sería una de estas estrategias que actúan a un nivel un poco más afectivo. Luego está la adulación, que esto, vamos, el pedir algo a la otra persona o el preguntar algo a la otra persona, esto es un modo de adulación. O sea, lo de adulación aquí sería algo más explícito, pero realmente la mejor manera para adular a alguien no es hacerlo explícitamente, sino, bueno, un poco más implícitamente. Pero vamos, obviamente halagar, si sabes hacerlo, también es bastante efectivo. Luego tenemos la legitimación, que básicamente es recordar el puesto que ocupas o los títulos que tienes, etcétera, etcétera. O sea, es recurrir a aspectos un poco más objetivos. ¿Esto puede ser efectivo? Puede ser efectivo, pero como he dicho al principio de este apartado, esto depende del tipo de poder que tengas o del tipo de poder que quieras ejercer. De hecho, a veces el hecho de ocultar o de no explicitar el puesto que ocupas te puede acabar dando más poder, porque da la sensación de que no necesitas el poder formal para ejercer poder, ¿no? Y luego tenemos la presión, que es básicamente la coerción, que está más relacionado con el poder coercitivo. Y por último, la coalición, que esto tiene que ver con la visión política que vimos de las organizaciones. Obviamente, una forma de ejercer poder es estar en coalición con otros. Y vamos con el último punto, efectos del ejercicio del poder. Aquí lo que vamos a ver es una serie de situaciones que nos podemos encontrar de respuesta de la persona sobre la que se ha ejercido el poder. Si la persona obedece o no obedece, etc. Entonces vamos a empezar con la obediencia y cumplimiento, que es aquel caso un poco extremo en el que la persona hace lo que se le manda, aunque eso vaya en contra de sus propios valores, intereses, etc. Es decir, yo obedezco porque otros son más poderosos que yo y punto. Luego tendríamos el acatamiento. El acatamiento. A ver, en este caso, la persona hace lo que se le manda tratando de, por así decirlo, racionalizar el hecho de que está obedeciendo algo, por ejemplo, en este primer caso, acatamiento coercitivo, pues por miedo a recibir una sanción. Entonces, aquí entraría lo que es la teoría de la disonancia cognitiva. Aquí pone que la aceptación tiene un carácter alienante sobre la persona que recibe la influencia, puesto que se produce por la fuerza. La persona acata lo que se le ha dicho. No obedece y ya está, sino que además se intenta convencer de que bueno, que es lo que hay, tal, etc. Y este acatamiento también puede ser remunerativo. Es decir, a mí me conviene hacer esto porque voy a recibir este premio. Entonces, de alguna manera es una aceptación calculada,
con análisis de los recursos y de las recompensas ofrecidos y recibidos. Me conviene obedecer, pues obedezco. Esto es lo que se llama acatamiento. Luego, un paso más allá estaría, por último, acatamiento normativo. Aquí no estamos hablando ni de premios ni de castigos, sino sencillamente estamos hablando de que, tengo que hacer esto porque es lo que hay que hacer. Porque estas son las normas y, no me las voy a saltar. Pues ya sea por presiones del grupo, por lo que sea. Esto sería acatamiento normativo. Hago esto porque son las normas. No es que lo obedezcas y ya está, lo haces más bien pues por la presión, porque te sientes mal, por lo que sea. O sea, digamos que la diferencia entre acatamiento y obediencia y cumplimiento es que el acatamiento implica una cierta racionalización, unos ciertos procesos afectivos que están funcionando ahí, y la obediencia y cumplimiento no, sencillamente es, este manda, yo obedezco y punto. Y un punto más allá estaría la aprobación. Aquí ya estamos hablando de alguien que acepta la autoridad, que hace lo que se le ordena, pero no por una mera obediencia, ni tampoco por miedo, ni tampoco porque, me viene bien hacer esto, pero en el fondo lo que diga esta persona me da igual. No, estamos hablando de una aceptación, de una aprobación. Es decir, yo acepto positivamente esto. Entonces, en primer lugar, tenemos una especie de conformidad externa o comportamental. Es decir, ante las amenazas de castigo o la oferta de una posible recompensa, pues yo lo que hago es interiorizar eso y entonces acepto lo que se me dice. Pero lo acepto y lo hago y ya está. O sea, no tengo problemas al respecto, ni es que lo haga porque sí, sino porque lo he aceptado, porque me parece bien, por así decirlo. Como que me parece bien, como que acepto este statu quo, como que lo he interiorizado, sobre todo en este segundo caso, conformismo interno o actitudinal. Es cuando tú interiorizas la norma y el hecho de que tú ocupas un puesto determinado dentro del ejercicio del poder. Hay gente que son los que mandan y nosotros obedecemos y eso es lo correcto y eso es lo que tiene que ser. Eso estamos hablando de aprobación. Pero no solo puede ser que la persona acepte la influencia, también puede ser que se produzca una resistencia. Entonces, esta resistencia, esto es interesante, si uno quiere ejercer poder, pues uno tiene que saber cuándo es esperable que haya una mayor resistencia, también para poder prevenir que eso ocurra. Entonces, la resistencia será mayor cuanta mayor distancia exista entre el comportamiento que se trata de inducir y los estados anteriores deseados del destinatario. Si tú a una persona le obligas a hacer algo que va totalmente en contra de su naturaleza, ahí va a haber resistencia. Si le obligas a hacer algo que va en contra de sus intereses, ahí va a haber resistencia, etcétera. Puede ser que sea una persona totalmente obediente, totalmente pasiva, etcétera. Pero estadísticamente hablando, tienes que tratar de exigir aquello que puedas exigir. No sé si os acordáis del libro del Principito, que había un rey que estaba en un asteroide y le decía a las estrellas que salieran y que se pusieran. Entonces, pues salían por el este y se ponían por el oeste. Y entonces le decía al Principito que por qué no les pedía que salieran por el oeste y se ocultaran por el este si era tan poderoso. Y el rey decía que, hombre, que cómo les iba a pedir eso si eso no era lo que hacían las estrellas. Pues esto es algo parecido. Y este rey se jactaba de tener mucho poder. Pues tiene que ver con esto. Es decir, si tú vas a ejercer poder, tú aprovéchate incluso de las tendencias naturales de tus subordinados. Si tú les pides algo que ellos o tienden a hacer o que no se sale mucho de lo que tienden a hacer, es mucho más fácil que lo acepten e incluso que tú incrementes tu poder personal respecto a ellos. Pero si les pides hacer algo que no están acostumbrados, algo para lo que no tienen recursos, algo que les va a causar ansiedad, etcétera, etcétera, vas a encontrar resistencia, obviamente. En segundo lugar, también se puede producir resistencia cuando el destinatario de poder no reconoce el derecho del agente de poder para ejercerlo. Yo, por ejemplo, se me ocurren muchos ejemplos, ¿no? La familia que, la mujer se divorcia y se vuelve a casar y entonces aparece un padrastro por ahí y los hijos,
pues no le reconocen el poder. Entonces el padrastro le dice, haz esto, y el otro le dice, no eres mi padre, así que no lo voy a hacer. Aquí, pues el problema es que el destinatario del poder no reconoce el derecho de la gente de poder para ejercerlo. Esto también puede pasar en muchos otros casos, obviamente. Por ejemplo, que la persona que ejerce el poder, que se base demasiado en su poder formal y que empieza a pedir cosas que excedan su poder formal. Entonces, si eso no se le reconoce a la fuente de poder, pues mal vamos. Lo que se va a producir es una resistencia y además su poder personal va a disminuir. Y por último, en este sentido se ha observado que los procesos de influencia personalizados producen mayor resistencia que los impersonales, donde la fuente de poder no se reconoce en una única persona. Es mucho más fácil que la gente no se resista si lo que tú dices se basa pues en ciertas normas que están por escrito. Entonces, una cosa que viene bien a hacer, por ejemplo, si eres profesor, para gestionar un aula, es que ciertas normas que tú vas a seguir, ponerlas a principio de curso por escrito y ofrecerlas a discusión a los alumnos. E incluso puedes decirles que te lo firmen. A principio de curso no va a haber ningún problema, te lo van a firmar todo, y luego cuando vayas a ejercer tu rol, tu posición de poder, ya no te pueden decir nada porque tú te estás guiando por las normas que ellos mismos han aceptado. Entonces, en ese sentido es mucho más difícil que se produzca resistencia. Es decir, el poder no es una cosa personal, no es que yo soy más que tú, sino que todos nos debemos a las normas. Y esto tiene que ver, acordaros, con la teoría de la burocracia de Weber. Las personas tienden a seguir normas si son como para todo el mundo igual, si lo que hacen es pretendidamente o idealmente o supuestamente poner a todo el mundo en el mismo nivel. Es decir, aquí hay unas normas escritas y todos las tenemos que seguir, aunque esas normas las haya escrito una persona y al final se está obedeciendo a esa persona. Pero el hecho de que eso esté por escrito y que no esté personalizado, pues es más efectivo. Y en el último lugar tenemos los efectos no pretendidos directamente. Es decir, cosas que pueden pasar que no nos las esperábamos. Por ejemplo, el uso del poder coercitivo puede generar hostilidad, mientras que el uso del poder de recompensa puede generar atracción interpersonal. Estas son cosas que pueden pasar, pero que son como efectos secundarios. O sea, si tú amenazas a alguien sobre quien tienes muchísimo poder y de repente la persona se te tira encima y te empieza a insultar, eso es una cosa que tú no te esperabas. Y, por ejemplo, puede ser que des recompensas y lo que pase es que, pues eso, que acabe siendo más atractivo. A ver, ¿qué más ejemplos? Si el ejercicio de poder es percibido como un ataque, puede tener efectos sobre el sistema de comunicación, interacción social y formación de equipos de trabajo. Esto tiene que ver con lo que he dicho antes de la resistencia, de que los procesos de influencia personalizados producen mayor resistencia. Es complicado ejercer un poder personal, explícito y directo, y que eso no influya en absoluto en el sistema de comunicación. Es muy difícil. Entonces, pues me remito a lo que he dicho antes. A veces es mejor ejercer el poder de forma indirecta a través de una serie de normas. Y yo creo que esto ya está. Terminamos todo lo referido al poder y en el vídeo que viene hablaremos del conflicto. Muchas gracias.